Bienvenidos a Reporteros, el documental. Comenzamos. Uno de los hechos más tristes de la historia universal ha sido sin duda el genocidio de Ruanda en 1994. Unas 800.000 personas fueron asesinadas en solo 3 meses. La mayoría de las víctimas fueron tutsis, masacrados por los hutus, y los pocos hutus que se resistían también eran ejecutados. Otros de esta etnia decidieron arriesgarse y ayudar a los tutsis. ¿Quiénes fueron estas personas? ¿Por qué tomaron la decisión de ayudar? ¿Y cómo lo hicieron? En el siguiente reportaje conoceremos a esos hombres y mujeres que fueron olvidados por la historia, pero que mostraron una profunda humanidad durante los 100 días que duró este genocidio. Un país con colinas paradisíacas que se sumió en la barbarie. Unos habitantes de apariencia tranquila que se convirtieron en asesinos. En 1994, Ruanda cayó en una locura mortal. Fueron pocos los que se opusieron. Se corta, se recorta, se mutila a las personas. Los cadáveres cubren el suelo. Pueden ver que todavía hay algunos con rastros de vida en la calle, porque no han muerto del todo. Es una carnicería, es sencillamente un matadero. En tan solo 3 meses, más de 800.000 ruandeses, principalmente tutsis, fueron exterminados por la mayoría hutu. Los pocos hutus que trataron de resistirse fueron ejecutados. Sin embargo, algunos no siguieron a la manada, entre ellos Frodualt, obrero agrícola. Era como sacrificarse al entrar en una casa en llamas para salvar a alguien del incendio. Damas, director de un orfanato. Incluso si escondías así fuera un bebé tutsi y te descubrían, te mataban junto con toda tu familia. Y Josephine, propietaria de un bar. Yo tenía claro que las personas que mataban eran seres humanos, personas inocentes. Yo escogí ayudarlos con la fuerza de Dios. Y si me atrapaban con ellos, nos iríamos juntos. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Cómo lo hicieron? Esta es la historia de estos 3 justos y de las personas que salvaron. Thomas es un sobreviviente del genocidio. En esa época yo tenía 10 años y al igual que todas las personas a mi alrededor, tenía miedo. En abril de 1994, este joven tutsi llegó a pasar vacaciones en la casa de campo de su tío en Kibuye, a orillas del lago Kivu. Cuando se cometieron los primeros asesinatos, el prefecto le pidió a los tutsis que se agruparan en lugares seguros para garantizar su seguridad. Algunas personas se refugiaron en la iglesia, sobre todo los cristianos, como la familia de mi tío. Pensaban que más valía morir en la casa de Dios. Otros fueron al estadio como les recomendaron las autoridades para protegerlos mejor. Pero en realidad era una trampa para agruparlos y aniquilarlos más rápido, con armas pesadas. El prefecto le dio la orden a los militares, a las milicias e incluso a los habitantes del común de asesinar a los tutsis. Josephine es hutu.
Esta propietaria de un bar, casada y madre de 7 niños, asistiría a la masacre de más de 10.000 tutsis. Escuchamos el restallido de las armas proveniente del estadio, ubicado justo detrás. Oíamos los gritos elevarse a nuestro alrededor. Masacraron a muchas personas en el estadio. Luego fueron a matar en la iglesia. Los que pudieron huyeron a esconderse entre los arbustos. Fueron perseguidos y asesinados. Otros murieron hasta en el lago. Los asesinos eran entusiastas, estaban motivados. Era como si hubiesen encontrado algo bueno en las matanzas. Estaban equipados para eso, estaban listos para todo. Ya no eran humanos, se habían convertido en hienas. El tío de Thomas y su familia, reunidos en la iglesia, murieron, pero el joven, que se había quedado en la casa de campo, se salvó de la masacre, se escondió con el fin de evitar las bandas de asesinos que perseguían a los sobrevivientes. Dormía ahí, en medio de estos arbustos. Buscaba el mejor lugar. Pensé que si me dirigía hacia ese gran matorral, allá arriba, tendría más posibilidades de sobrevivir. Así fuera un día más. Me moví por toda esta zona que ven aquí. Estaba completamente desesperado. Estaba muy mal. Era difícil reconocer que era un ser humano. Tenía los ojos maltrechos. Estaba completamente desorientado. Su ropa estaba hecha a pedazos. En pocas palabras, no era agradable de ver. Le dije, ven, si las personas te ven, te van a matar. Sal de ahí y ven conmigo. Una mujer salió de su casa y me vio allá arriba. Me llamó y yo pensé que no tenía nada más que perder. Incluso aunque corriera el riesgo de morir, era mejor ir allá. Era una infracción muy grave. Si escondías un tutsi, te daban la orden de matarlo y luego te mataban a ti. Estábamos advertidos, era como una ley, todo el mundo lo sabía. Se le habían explicado a los campesinos. De hecho, es por eso que muchas personas no se atrevieron a esconder a sus amigos. Porque era una misión imposible. Era como un sacrificio. Josephine, al igual que todos los ruandeses, fue acunada desde la infancia por la propaganda gubernamental. En la escuela, en la radio, en los periódicos, se repetía que un día sería necesario deshacerse de todos los tutsis. Estos últimos eran apodados las cucarachas, inyensi en ruandés. Chers auditeurs, bonjour. Queridos oyentes, buen día. Están oyendo RTLM. Los estamos encaminando hacia un día en el que diremos no hay un solo inyensi más en el país. Eso solo será posible si continuamos nuestro impulso de exterminarlos. Pierre es tutsi. Sabía que se había convertido en una presa, así que buscó refugio en su oficina en la agencia forestal de Kibuye, con la esperanza de que las milicias no se atrevieran a ir a matarlo ahí, porque son los suizos quienes gestionan ese organismo. I had people breaking doors up in the offices of Escuché a las personas derribar las puertas y subir al edificio civil, donde mi mejor amigo se había escondido con su familia. Así que derribaron las puertas, los sacaron y los mataron.
Me trastornó mucho. Perdí la razón. Decidí irme. Me dirigí a la colina y después me encontré con Josephine. Ella era una vecina, no era realmente una amiga. Yo sabía que era Hutu. Encontré a Pierre aturdido y le dije, Pierre, ¿qué haces ahí? Ves muy bien lo que está pasando. Yo sé que eres Tutsi. Él me contestó, no tengo otra opción, no sé a dónde ir. Entonces le dije, ven a mi casa, cruza los campos de maíz y de habichuela. Desde que ella me miró, me dio esperanza. Pierre se refugió en su casa. En total, 12 personas pasarían por ahí solo unos cuantos días, nunca más que eso, porque las milicias registraban de manera permanente los domicilios. No fui a buscarlos para salvarlos, ellos vinieron a mí. Salían de la selva, transitaban sin ser vistos. ¿Cómo habría podido dejarlos afuera? Imposible. Era una fuerza que me llegaba desde Dios, nada más. Yo tenía claro que las personas que mataban eran seres humanos, personas inocentes. Yo escogí ayudarlos con la fuerza de Dios, y si me atrapaban con ellos, nos iríamos juntos. Josephine le tendió la mano a cada Tutsi que el destino puso en su camino. Algunos fueron aún más lejos, provocando ese destino y yendo a buscar Tutsis por su cuenta para salvarlos. A unos 50 kilómetros al este de Kibuye se encuentra Chiogwe. Es un pueblo típico del campo ruandés, ubicado en un paisaje de colinas y de campos. Froduald es un modesto obrero agrícola. El que mataba estaba feliz. Se jactaba de haber matado a muchas personas y estaba orgulloso de eso. Lo contaba en todas partes. No tenía ningún remordimiento. Algunos incluso obligaron a un hombre a tomar a su mujer en público y luego les cortaron la cabeza. Y no había nada que hacer. Era como sacrificarse al entrar en una casa en llamas para salvar a alguien del incendio. Como muchos otros Tutsis, Antoniette se refugió en su pueblo natal para buscar protección entre su familia y amigos. Pero el genocidio también golpeó Chiogwe. Nos fuimos rápido de la casa, ni siquiera la cerramos. Nos fuimos así nada más. El ambiente era el miedo. Nos preguntábamos qué pasaría después. Todo el mundo veía la muerte enfrente suyo. Antoniette huyó a la parroquia anglicana y fue precisamente ahí donde Froduald llegó a buscar Tutsis. ¿Pero cómo hizo para salvarlos? Este Hutu le sacaría provecho a toda su experiencia como campesino. Se me ocurrió la idea del hueco mientras oía radio. Escuché que los soldados cavaban huecos y que se quedaban ahí. Así que ¿por qué no cavar un hueco y utilizarlo para salvar gente? Entonces construí un hueco como una casa con una pequeña apertura para entrar. Lo cubrí de ramas y de tierra y luego lo sembré por encima. Y fue así como Froduald escondió a 19 personas. Era aquí,
Estábamos juntos, los niños, las niñas y las mujeres. Estábamos muy apretados. Nos acostábamos hasta la salida. Y cuando queríamos cambiar, nos poníamos de lado. Así contábamos 1, 2, 3 y luego todo el mundo lo hacía al mismo tiempo. Pasábamos días así, llovía, entraba agua, poníamos las manos así para tener agua para beber y luego bebíamos. Entraban a los huecos entre 3 y 4 de la mañana y solo salían en la noche, menos cuando las milicias estaban en los alrededores. Frodual prefirió ponernos muy cerca del camino para no levantar sospechas. No hacíamos ruido, nos hablábamos muy bajito, muy bajito. Pensábamos que si algún día vendrían o si sabían quiénes éramos, sería el fin. Solo Dios nos protegía. Era desesperante. En Chiogüe, Frodual tuvo 2 semanas para pensar antes de que comenzaran las matanzas. En Kigali, el genocidio empezó la noche del 6 de abril. Miles de tutsis buscaban refugio, pero ¿a dónde ir? Este orfanato acogía en esa época 65 niños y su director, Damas Gisimba, un Hutu, debió enfrentar la afluencia de decenas de familias tutsis. Todos esperaban que las milicias no se atrevieran a matar en su orfanato. Al principio me enviaron los niños. Yo no podía rechazar a los niños. Y luego, cuando se volvió muy difícil, los adultos también empezaron a llegar. Y yo no podía echarlos porque ya tenía a sus hijos. ¿Cómo le voy a decir a una madre, no entre, salga, y salvar a su hijo? Además, ella estaba huyendo de la muerte. Damas separa de inmediato a los niños de los adultos, sitúa a los más jóvenes con los huérfanos. Los niños estaban con los demás aquí en los dormitorios, pero había escondido a los padres aquí adentro. Es una enfermería. Los poníamos allá adentro, era un baño. Entonces había 5 personas aquí. Estaban todos de pie, así, apretados. Poníamos la puerta así y poníamos esto así. Y eso escondía las puertas. Las milicias no sabían que había personas adentro, y cuando veían que estaba abierto, no les impedíamos entrar, inspeccionar y hacer todo lo que quisieran. Ellos miraban y decían, bueno, está bien. En 1994, Pi Mugabo era un joven lobo de la política. Tutsi, cofundador del partido de oposición, estaba entre los primeros de la lista de personas por ejecutar. Él también corrió al orfanato con su mujer y sus niños. Honestamente, no pensé que fuera a sobrevivir. ¿Por qué? Porque cada día recibíamos informaciones. Esta persona murió, esta persona fue asesinada, aquella otra persona fue asesinada. Imagínense, pasar prácticamente 3 meses en los baños. Debíamos hablar muy bajo, no podíamos mirar por la ventana. Era una situación muy estresante. En la noche salían para ir a comer algo, estirarse un poco y hablar un rato. Pero primero yo debía inspeccionar el lugar para ver si todo estaba tranquilo, porque a veces las milicias merodeaban un poco por todas partes. Durante los 3 meses del genocidio, las milicias, ayudadas por la población, sembraron el terror en toda la capital, incluyendo delante del orfanato.
Aquí había una barrera de milicias. Entonces ellos detenían a todas las personas, les pedían la identificación. Ahí estaba indicada la etnia y cuando alguien era tutsi, lo llevaban a la fosa común. Allá, lo mataban allá, lo tiraban allá adentro. Al principio, Damas se congració con los jefes de las milicias con dinero y luego con comida. Y cuando no tuvo nada más que ofrecer y las milicias empezaron a sospechar, trató de razonar con ellos. Estaban buscando tutsis y yo les explicaba, escuchen, estos son mis niños huérfanos y pienso que entre ellos pueden estar los suyos, porque yo no sé distinguir un niño tutsi de un hutu. Si matan a los niños y mañana se dan cuenta de que estaban sus propios primos entre esos niños, ¿no tendrían remordimientos? Entonces eran los niños los que protegían a los adultos. Eso es lo que yo diría. Pero para que esta estrategia funcionara, Damas le hizo creer a los niños tutsis que sus padres habían ido a esconderse a otra parte. Los niños no sabían que había adultos, porque un niño, es inocente. Un miliciano puede preguntarle, tú estás aquí, pero ¿dónde están tus padres? Y un niño indicaría de inmediato, están ahí, ¿ven? Entonces le ocultábamos a los niños dónde estaban sus padres. Hacía meses no veíamos a nuestros hijos. Entonces hicimos un pequeño hueco y tratábamos de mirar por el hueco para ver cómo estaban los niños. Era algo terrible. Disculpen, me pongo un poco... Cuando hablo siento muchas emociones. Es terrible. Esconder, engañar, mentir, todos los medios sirven para salvar vidas. El memorial de Ntarama, no muy lejos de Kigali, fue construido aquí en memoria de los 3.000 tutsis que fueron masacrados en la iglesia local. El profesor Kayichema, delante del muro de nombres de las víctimas, en 2009 coordinó el único estudio universitario sobre los justos. Ahí se encuentran 270 y por falta de medios solo se llevó a cabo sobre una 10ª parte del territorio ruandés. No trouvions pas de terme, en français en tout cas, pour désigner ces personnes. No encontrábamos un término, al menos en español, para designar a esas personas que habían salvado a los demás y tomamos prestado el término de los justos de la última guerra mundial, relacionado con los sobrevivientes judíos que fueron salvados por benefactores y fueron llamados los justos de las naciones. Les justes en général, c'est peut-être triste à dire. En general, los justos, y puede sonar un poco triste, son personas sencillas, del campo, que no tienen mucha educación. Ese es en realidad el perfil típico, porque intelectuales que habían hecho muchos estudios hay realmente muy pocos. Eh bien, on en trouve vraiment peu. C'est des gens qui ne se distinguent pas beaucoup de leurs voisins. Son personas que no se distinguen mucho de sus vecinos, pero en el momento crucial aceptaron tomar una decisión que podía constituir un riesgo enorme. Esas personas se comportan exactamente de manera opuesta a la locura colectiva y entonces son personas que representan un modelo para la humanidad. En 1994, Froduald, el obrero agrícola que escondía tutsis en un hueco, era padre de 5 niños y su mujer estaba embarazada con el 6º.
baraza hano nijoro, baza ari abasirikare batatu, baraza baramfata ari nijoro, ngira amahirwe. Un día 3 soldados vinieron aquí. Sospechaban de mí. Requisaron toda la casa. Por supuesto no encontraron a nadie, porque las personas estaban en los huecos. Entonces me hicieron salir. Pensé que me iban a matar, pero hablaron y uno de ellos dijo, buscamos en todas partes y no encontramos nada. Francamente, realmente piensan que este tipo puede estar escondiendo gente y además alimentándola, y me dejaron ir. Es un don personal, es difícil explicar por qué hice eso. A veces me aislaba para pensar lo que pasaría si me atrapaban. Me decía, bueno, si me atrapan, voy a morir con estas personas, pero son seres humanos igual que yo. Así que estaba listo para morir con ellos. Sebu Giganda, hijo de Butete, que vive en Quilao, y Lawrence, mujer de Gakenjeri, en Sandera Berere, y también los jóvenes del sector de Gitare, más precisamente en la aldea de Rusitsi. Nombres de personas por ejecutar eran difundidos por la radio de todo el país. Después de las masacres en masa, siguió la cacería de cada individuo. A las orillas del lago Kivu, Kibuye es la región con más tutsis. La población hutu, incansable, los rastreaban sin parar. Para Josephine, la propietaria del bar, era impensable mantener mucho tiempo en su casa a los fugitivos. Los tutsis no tenían casi ninguna posibilidad de lograrlo, porque no solamente tenían a los militares detrás, también tenían a la población. Cada uno estaba convencido de que los tutsis eran su enemigo personal. Entonces, ¿cómo podían salir librados? En Ruanda no había un lugar para esconderse, entonces me robé un barco para enviarlos hacia la isla de Itwi. Allá estarían a salvo. Kibuye está sobre la orilla ruandesa del lago Kivu. A 40 kilómetros de ahí, en todo el centro del lago, está la isla de Itwi, en la República Democrática del Congo. Llegar hasta allá significaba escapar del genocidio. Pierre, el funcionario de la agencia forestal, fue el primero en hacer esta peligrosa travesía remando. Nos fuimos de ese lugar hacia las 8 de la noche. Como ven, pasar por ahí era el camino más corto, pero en esta isla, sobre la costa ruandesa, había muchos milicianos. Entonces nos fuimos por este lado y llegamos al Congo, a Itwi, a las 4:45 de la mañana. Everybody loves his life. Yeah, I'm happy because I'm alive, but on the other side, a todo el mundo le gusta vivir. Me siento feliz porque estoy vivo, pero por otro lado, me siento mal por las personas que perdieron su vida sin razón. Y a veces es difícil contar esta historia. El escape funcionó. De ahí en adelante, Josephine se las ingeniaría para obtener nuevas embarcaciones. Gracias a su recursividad, otras 10 personas lograrían, al igual que Pierre, llegar hasta la isla de Itwi. Pero para Thomas, de 10 años en esa época, era imposible hacer solo la travesía de noche, remando casi 10 horas. Así que Josephine lo llevó a su pueblo natal, un poco más lejos, a orillas del lago.
Me sentía mejor donde Josephine, pero en su casa. Dada la situación que había afuera, tal vez ir allá era mejor que quedarse. Era un niño, obedecía. Le dije, nadie te matará mientras estemos juntos. Y si nos encontramos con alguien, yo soy la que da explicaciones. Pero yo también pensaba, si se dan cuenta que estamos huyendo, nos matarán. Tenía miedo, pero no tenía otra opción. Ella me dijo, voy a llevarte con mi familia, son buenos. No tendrás que esconderte y hasta podrás jugar con los otros niños de la casa. Les dije, este niño es de padre Tutsi y de madre Hutu. Ya salvé a algunos que se fueron en barco. Les confío este niño, pero vendré después a buscarlo, porque todo el resto de su familia fue asesinada. Aceptaron quedarse con él. Estoy realmente orgullosa de mi hija. Realmente orgullosa. Mi hermana menor también estaba ahí. Le dije, déjalo jugar, ocuparse de las vacas, porque aquí no lo conocen. Sobre todo, no lo dejes salir solo, no lo escondas. Les agradezco desde el fondo de mi corazón que sean bendecidos por todo lo que hicieron y que le transmitan a sus hijos esa valentía para que en el futuro sigan su ejemplo. Una vez de regreso a su casa, Josephine continuó su misión de rescate. Eso le significó rozar la muerte. Durante los últimos días del genocidio, una mujer y su bebé llegaron a buscar refugio en su casa, pero un guardia los vio y los siguió. Le dijo a la mujer, «Hey tú, ven aquí». Ella se levantó, llevó a su hijo así. Él le dijo que se hiciera a un lado y yo me acosté en el piso boca abajo. Perdí la razón, me vi muerta. Y ahí escuché unos tiros, 2 o 3 nomás. La mujer dijo, ¡ay, me dieron! Y no volvió a decir nunca nada más. Ese había sido su fin. Josephine le dijo al guardia que no sabía nada de esa mujer. Él le creyó y la dejó ir. En Kigali, el director del orfanato Damas también viviría momentos escalofriantes. Dans le plafond de la cuisine, donc ils étaient à 8. L'un sorti pour aller faire ses besoins. En el techo de la cocina había 8. Uno salió para hacer sus necesidades. Lo vieron y lo atraparon. Fueron inmediatamente a la cocina, al techo. Bajaron a todas las personas que estaban adentro. Entre los 8 estaba el sobrino de Pi, que sabía muy bien que su mujer estaba en la casa grande aquí, que su tío y sus hijos estaban aquí. Así que pensó, bueno, se acabó. Los torturaron hasta la madrugada y no dijeron nada. Fueron como nuestros mártires, porque si confesaban, todo el mundo caía. Entonces, en ese momento fue cuando decidí ir a buscar ayuda. La salvación vendría de los altos mandos extranjeros.
Informados sobre el riesgo de una masacre en el orfanato, presionaron al gobierno para evitar el baño de sangre. Unos días después, las masacres terminaron. J'ai sauvé 325 enfants et 80 adultes. Tous, ils étaient au nombre de 405 personnes. Salvé 325 niños y 80 adultos. En total, sumaban 405 personas. Las personas confiaron en mí, vinieron a mí. Así que no podía ser ruin y decirles, no entre, a alguien que estaba pidiendo auxilio. Era enviarlos de regreso a la boca del lobo, no era humano. Y yo mismo pensé que no escaparía porque la muerte rondaba por ahí. Y pensé, si mañana es mi turno, ¿qué le diría al buen Dios? Más vale morir como hombre que morir siendo ruin y abandonar a las personas que están en peligro. En Kigali, Dama salvó cientos de tutsis. En Chiogwe, gracias a sus huecos, Froduald protegió la vida de 19 personas. Y en Kibuye, Josephine le permitió a 11 tutsis huir al Congo en barco y mantuvo seguro al joven Thomas. Solo queda una pregunta. ¿De dónde sacaron los justos esa fuerza que les permitió resistir? Para Damas se trata casi de un deber familiar. Su abuelo fundó el orfanato. Su hijo recibió la antorcha y a su vez educó a Damas bajo la consigna de proteger siempre a los más vulnerables. Solo pensé en salvar a las personas que acudieron a mí. Para mí es por la educación de mis padres. Me enseñaron siempre el amor, me enseñaron a amar al otro como a uno mismo. Josephine, muy creyente, también siguió el ejemplo de su madre. 20 años atrás, su madre le había tendido la mano a los tutsis perseguidos. Hubo una familia que mis padres ayudaron cuando quemaron su casa. Vivían del otro lado del río. Vinieron a poner a salvo sus pertenencias en nuestra casa en 1973. Pero en esa época no hubo muchos muertos. Se llamaban Aminadabu. Hoy en día, los ruandeses conocen el papel de los justos. En la capital, en el memorial de Gisozi, donde están sepultados los restos de más de 250.000 tutsis, hay una sala entera dedicada a ellos. La foto de Froduald y su historia están exhibidas. Al salir del genocidio, estos salvadores a menudo eran maltratados, eran traidores para los Hutu, siempre sospechosos para los tutsis. Sería necesario esperar varios años antes de que la sociedad los reconociera por lo que son. Je baignais un peu dans cette conviction que à peu près tous les Hutus avaient été. Me convencí un poco de que casi todos los Hutu habían sido verdugos de alguna manera. Que ce soit par l'usage de la machette, bien fuera por el uso del machete o por el de la denuncia. Cuando realizamos este estudio nos dimos cuenta de que había bastante más personas altruistas en las que no habíamos pensado antes. A veces mis hijos me preguntan, ¿por qué ya no tienes padres? Tus abuelos y los demás. Les decimos que es a causa del genocidio, pero si los dejamos ahí, diciendo que los Hutu mataron a los Tutsi a causa de política, olvidamos de que fue un Hutu quien me salvó. Así es la vida. And now,
Y ahora cuando se encuentra con Josephine, ¿qué siente? I feel I'm meeting my Savior. Humanly, Me siento como alguien que se encuentra con su Salvador. Humanamente, es mi Salvadora. Ustedes mismos pueden entenderlo, sentirlo. Si vuelven a ver a la persona que les salvó la vida, sí, me siento en las nubes. Lo único que no se puede reemplazar es la mamá. Pero Josephine es para mí como una mamá, como un modelo. Ella me ayuda. Ella me da consejos cuando los necesito. Realmente me vuelve a dar confianza en mí mismo. Uno de los que salvé me dio una vaca muy linda, y atestiguó delante de todo el mundo cómo es de bueno recompensar a las personas que han hecho el bien. Nada vale más que la generosidad. Si un justo es alguien que piensa en los demás antes que en sí mismo, Gisimba es un justo. Hoy en día, cuando pienso en lo que pasó, me digo, a pesar de todo, honré a mis padres. Ahí donde estén, de cualquier manera están orgullosos. Realmente no sé cómo calificar a este hombre, pero es un héroe para nosotros. Todo el mundo sabe que si a uno lo atrapaban con alguien que uno había escondido era hombre muerto, pero él superó todo eso. Hay que cantar eso, su heroísmo, porque desde el principio es la única persona que vi dedicarse. ikintu cyiza gikwiye kwerekanwa kugira ngo wabagira umutima we. Cuando algo es bueno hay que hablar sobre eso. Así, la persona que escuche podrá hacer lo mismo, seguir el ejemplo. Hay que mostrar las buenas acciones, en todas partes. Ndumva nuba atari nge wivuga aribo bafite ibyo bamvuga. Y si no soy yo quien las cuenta, otros lo harán. Que las personas aprecien o no lo que hice, lo más importante es que se cuente. De hecho, por eso están ustedes aquí, para mostrar mi testimonio. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros, el documental. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, france24.com, para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana.